Al final de la tarde, ya no quedaba ningún argumento por resolver. El comentario que lo había iniciado, dicho con ligereza, con confianza, como una verdad establecida, había perdido relevancia. Nadie alzó la voz. Nadie explicó lo que había ocurrido. Sin embargo, todos los presentes entendieron que el equilibrio en la sala había cambiado, de forma silenciosa y permanente. Lo que se ofreció como una opinión fue respondido sin debate, y la respuesta no necesitó repetirse. Años después, quienes estuvieron allí seguirían teniendo dificultades para describir el método. Solo coincidían en el resultado. Después de ese momento, la conversación sobre lo que era real y lo que no lo era nunca volvió a sonar igual. La sala no estaba preparada para la instrucción ni para la confrontación. Se usaba con suficiente frecuencia como para que nadie pensara en describirla con precisión más tarde. Un espacio rectangular, práctico y sin adornos, con las señales tenues de la repetición, el suelo marcado, las paredes apagadas por años de movimiento y conversación. La luz entraba sin intención, ni dramática ni plana, simplemente presente. No era un lugar que exigiera atención. La permitía. La gente fue llegando poco a poco, no como público sino como profesionales que se cruzaban. Algunos por costumbre, otros por curiosidad. Unos pocos por coincidencia, ligados al trabajo del día más que a la expectativa de presenciar algo inusual. Las conversaciones se superponían y se disolvían. Los nombres se intercambiaban sin ceremonia. La risa aparecía brevemente y volvía a desaparecer en una calma funcional. La reputación flotaba en el aire de forma silenciosa. No se anunciaba ni se presentaba, simplemente se entendía. Ciertas personas llevaban consigo una historia que determinaba cómo los demás se colocaban, dónde se apoyaban, cuánto tiempo escuchaban antes de hablar. No era reverencia. Era orientación. La gente se ajustaba sin darse cuenta. Bruce Lee se movía por la sala sin alterar su ritmo. No hubo pausas en las conversaciones cuando entró, ni se abrió espacio a su alrededor. Saludó a quienes conocía con gestos mínimos, una mirada breve, un asentimiento, una palabra dicha lo bastante bajo como para no interrumpir. No reclamó el centro de la sala, pero tampoco lo evitó. Ocupó solo el espacio necesario. Su postura no ofrecía pistas. Relajada, pero no descuidada. Erguida, pero no rígida. Parecía escuchar incluso cuando no se le hablaba, absorbiendo fragmentos de conversación como si no requirieran esfuerzo. No había sensación de preparación ni indicio de que la tarde fuera a exigirle algo más que presencia. Cerca de allí, otra conversación tenía una energía distinta. Era segura, animada, moldeada por la certeza más que por la curiosidad. El hablante se sentía cómodo sosteniendo la atención, acostumbrado a salas que respondían a su voz. Hablaba desde la experiencia, no desde la teoría, trazando líneas claras entre lo que había visto y lo que consideraba verdadero. Las palabras no eran confrontativas. No lo necesitaban. Se ofrecían como conclusiones ya alcanzadas. Otros escuchaban con interés. Algunos asentían. Otros sonreían. Unos pocos permanecían neutrales, con expresiones indescifrables. El comentario que más tarde sería recordado no llegó como un desafío. Surgió de forma natural, entrelazado en el flujo de la charla, como una observación más. Tenía el peso de la convicción, no de la provocación. Bruce Lee estaba al alcance de oírlo. No giró la cabeza de inmediato. No hubo reacción visible, ni tensión en la mandíbula ni cambio de postura. Cuando finalmente dirigió su atención al hablante, lo hizo sin prisa. Escuchó por completo. No interrumpió. No corrigió. No ofreció una explicación alternativa. Por un momento, nada cambió. La sala continuó funcionando como segundos antes. Las conversaciones retomaron su volumen habitual. Alguien cruzó el suelo recogiendo equipo. Otro se apoyó en la pared, brazos cruzados, esperando la siguiente tarea. El comentario pareció flotar en el aire, sin resolverse ni ser cuestionado. Sin embargo, algo sutil comenzó a reorganizarse. No como respuesta a un desacuerdo, sino a la atención. Algunos notaron que Bruce Lee estaba ahora plenamente concentrado, no de manera externa, sino con una consideración evidente. No se preparaba para hablar. Decidía si hablar era necesario. Quienes estaban más cerca lo percibieron primero. No fue lo bastante dramático como para nombrarlo, solo lo bastante claro como para registrarlo. El ambiente se volvió ligeramente más silencioso, no porque alguien exigiera silencio, sino porque menos palabras parecían necesarias. La sala no se dividió en bandos. No se tomaron posiciones. Aún así, se trazó una línea no expresada, no entre personas, sino entre ideas.
Bruce Lee permaneció inmóvil. Su expresión no cambió. Si había desacuerdo, no emergió. Si había intención, permaneció oculta. Lo importante no era lo que pensaba del comentario, sino si merecía una respuesta. El momento se estiró sin tensión. Nadie lo presionó. Nadie esperaba una contestación. Y aún así, sin anuncio ni invitación, la tarde comenzó a importar. La afirmación persistía porque había sido pronunciada sin vacilación. No se presentó como opinión, sino como experiencia destilada en certeza. Las peleas reales, sugirió el hablante, no se parecían a lo que la gente imaginaba. No eran limpias. No eran controladas. No estaban guiadas por la intención. Eran caóticas, pesadas, y se resolvían por la fuerza más que por la precisión. La implicación no era personal, pero tenía peso. Establecía una jerarquía de la realidad. El hombre que hablaba se había ganado el derecho a sonar seguro. Su confianza no provenía de la teoría ni del ensayo, sino de una vida vivida dentro de la consecuencia física. Estaba acostumbrado a entornos donde el movimiento decidía resultados y la duda tenía costo. Cuando hablaba, lo hacía con la facilidad de alguien a quien rara vez se contradice. No porque otros temieran discrepar, sino porque sus conclusiones pocas veces se ponían a prueba. Bruce Lee escuchó sin cambiar su postura. Su atención se mantuvo firme, sin esfuerzo. No hubo señal externa de evaluación ni fricción visible entre lo dicho y lo que sabía. No respondió de inmediato, y la ausencia de respuesta se sintió deliberada, no pasiva. Alguien cerca lo miró, esperando quizá un gesto o una sonrisa. No llegó. El rostro de Bruce Lee permaneció neutro, indescifrable. No señaló acuerdo ni desacuerdo. Permitió que la afirmación existiera por sí misma. Esa contención alteró la dinámica más que una refutación. En una sala acostumbrada al intercambio verbal, el silencio destacó. No como rechazo, sino como filtro. Sugería que las palabras estaban siendo sopesadas, no reaccionadas. El hablante continuó, elaborando un poco más, reforzando su punto con anécdotas y generalidades. Cada adición afinaba la distinción que trazaba, entre actuación y realidad, ilusión y consecuencia. El tono no era despectivo, pero sí definitivo. Bruce Lee no desafió el relato. No respondió con ejemplos propios. No mencionó filosofía, entrenamiento ni método. No hizo preguntas. Su autoridad no se anunció corrigiendo. Esperó. Quienes observaban comenzaron a percibir que dos formas de certeza ocupaban el mismo espacio. Una era verbal, expansiva, construida mediante explicación. La otra era silenciosa, compacta, sin necesidad de refuerzo. El contraste era sutil, pero inconfundible. Cuando Bruce Lee habló por fin, no fue para discutir. Su voz era uniforme, casi conversacional. Reconoció la premisa sin respaldarla, como aceptando que era una descripción posible entre varias. Sus palabras no escalaron el intercambio. Lo estrecharon. No hubo invitación al debate ni desafío público. Lo que ofreció fue una pausa, una apertura que no exigía acción, pero la hacía posible. La sugerencia que siguió fue discreta, casi práctica, planteada como aclaración más que como confrontación. La sala respondió antes de que alguien decidiera conscientemente hacerlo. El movimiento se ralentizó. Las conversaciones se apagaron. La atención se desplazó hacia el centro, no porque se llamara, sino porque algo sin resolver había comenzado a ejercer gravedad. La confianza se había encontrado con la autoridad, y ninguna había elevado la voz. La pregunta ya no era quién tenía razón, sino cómo se resolvería la distinción, si es que necesitaba resolverse. Nadie acordó formalmente que la conversación había cambiado. No hubo señal ni solicitud de espacio. Aún así, la gente empezó a recolocarse como si respondiera a una instrucción silenciosa. Un paso atrás aquí. Una pausa allí. Se dejaron herramientas. El movimiento se volvió más lento, más deliberado. La sala se ajustó sin coordinación. Lo que había comenzado como charla ahora tenía otro peso. No porque las voces subieran, sino porque se usaban menos palabras. La sugerencia de Bruce Lee, ofrecida sin insistencia, había creado un pasillo estrecho de posibilidad. No exigía demostración. La permitía. El hablante, aún compuesto, no retrocedió. No se endureció ni se puso a la defensiva. Si acaso, mostró curiosidad. La confianza de su postura permanecía, pero ahora iba acompañada de atención. No había sido desafiado como esperaba. No había argumento que ganar ni posición que defender. La ausencia de resistencia complicó el momento. Otros también lo percibieron.
Un desafío público suele anunciarse. Traza líneas, convoca testigos, establece términos. Esto era distinto. No se dijeron términos en voz alta. No se definieron apuestas. Y aún así, la presencia de testigos importaba. No porque validaran un resultado, sino porque recordarían cómo ocurrió. Bruce Lee se movió ligeramente, no hacia el hablante, sino a una posición que aclaraba el espacio. Sus acciones eran económicas. No se estiró ni calentó. No adoptó una postura reconocible. El movimiento fue práctico, casi mundano, como ajustarse para oír mejor. Esa contención descolocó expectativas. Quienes conocían las demostraciones esperaban preparación, explicación, un cambio visible hacia la actuación. Nada de eso llegó. Lo que quedó fue ambigüedad, y con ella, la atención se afiló. La sala se fue quedando en silencio, no de golpe, sino por desgaste. Cada conversación superpuesta terminó sin reemplazo. Nadie pidió silencio. Llegó de forma natural, como si el ruido ya no perteneciera allí. El hablante notó el cambio y lo aceptó. No habló dentro del silencio. Esperó. No era vacilación. Era reconocimiento. Algo estaba a punto de aclararse y las palabras no servirían. La concentración de Bruce Lee era completa, pero seguía siendo discreta. No se cuadró ante la sala. No buscó miradas de los observadores. Su atención permaneció fija en lo esencial, no en cómo sería percibido. Lo que siguió no se sintió como una escalada. No hubo aumento de energía ni tensión creciente. En su lugar, hubo una sensación de estrechamiento, como si la sala hubiera reducido sus dimensiones para acomodar solo lo necesario. Los observadores comprendieron que ya no estaban presenciando una conversación. Estaban presentes en un momento de calibración. El resultado no sería anunciado. Sería registrado. En ausencia de espectáculo, la anticipación tomó otra forma. Silenciosa, casi clínica. Nadie se inclinó hacia adelante. Nadie contuvo la respiración. Simplemente miraron, atentos a detalles que quizá no podrían nombrar después. La atención se había reunido sin anuncio. La sala estaba lista, aunque nadie habría sabido decir para qué. Lo que ocurrió después fue fácil de pasar por alto si se esperaba ceremonia. No hubo cuenta atrás ni despeje del espacio. Ninguna explicación de intención. La demostración no se anunció como tal. Surgió de la proximidad, del acuerdo silencioso de que algo necesitaba aclararse. Bruce Lee no cambió su expresión. Su respiración permaneció estable, inalterada por la atención ahora fijada en él. El hablante se mantuvo donde estaba, equilibrado y compuesto, sin prepararse para impacto ni anticipar una prueba. No había tensión visible entre ellos. La distancia era corriente, suficientemente cerca para conversar, suficientemente cerca para la consecuencia. El movimiento, cuando llegó, fue breve. No rápido en la forma en que el público espera ver la velocidad. No fuerte de una manera que invite reacción. Fue controlado, contenido y lo bastante preciso como para que el ojo tuviera dificultad en aislarlo. No hubo arco dramático ni seguimiento destinado a ser visto. La acción se resolvió casi en el mismo instante en que comenzó. Los más cercanos lo sintieron antes de comprenderlo. Un cambio de equilibrio. Una ausencia súbita de certeza donde segundos antes había confianza. El hablante no cayó. No tropezó. No ocurrió nada tan obvio. Y, sin embargo, algo fundamental había sido interrumpido. Bruce Lee no presionó el momento. No repitió el movimiento. No avanzó ni retrocedió. La demostración terminó exactamente donde debía, sin puntuación. Si alguien hubiera mirado a otro lado un instante, podría haberse preguntado si había pasado algo. El hablante permaneció inmóvil, su postura intacta, pero su atención se volvió hacia adentro. Su expresión, relajada momentos antes, ahora mostraba un rastro de recalibración. No confusión. Reconocimiento. El tipo que llega cuando una suposición falla en silencio, sin resistencia. No se mostró dolor ni señal de lesión. Lo que se interrumpió no fue la estabilidad física, sino la expectativa. La afirmación sobre la realidad, sobre el caos y la fuerza, fue respondida sin contradicción, simplemente sorteada. Bruce Lee volvió a la quietud. No buscó reconocimiento en la sala. No esperó respuesta. La acción no se realizó para los testigos, aunque estaban allí. Se ofreció como corrección, nada más. El silencio que siguió no fue impuesto. Se extendió de forma natural, ocupando el espacio donde podría haber ido una explicación. Nadie se apresuró a interpretar lo visto. Nadie pidió aclaraciones. La sala absorbió el momento en fragmentos,
cada persona registrando algo ligeramente distinto, pero llegando a la misma conclusión. La demostración no probó superioridad en ningún sentido convencional. No resolvió un combate. Simplemente retiró una afirmación de consideración. Bruce Lee permaneció presente, inalterado por el resultado. El hablante permaneció de pie, sin cambios aparentes, pero modificado en su orientación. El intercambio estaba completo, aunque nada se hubiera declarado terminado. Lo que quedó no fue el movimiento en sí, sino la ausencia que creó, la desaparición de la certeza donde momentos antes parecía más sólida. El silencio posterior no era del tipo que espera ser llenado. No invitaba a reacción ni comentario. Se asentó, uniforme y sin urgencia, como si la propia sala hubiera aceptado una conclusión. Nadie habló primero. No por cortesía ni por sorpresa. Las palabras simplemente parecían innecesarias. La demostración no había producido un espectáculo que exigiera interpretación. Había producido un cambio, sutil, interno e inconfundible para quienes lo sintieron. El hablante exhaló despacio. Su postura seguía firme, pero la facilidad que acompañaba a su confianza anterior había cambiado de forma. No buscó afirmación en la sala. No lo descartó con una broma ni intentó reencuadrarlo. Permaneció quieto, bajando la mirada brevemente, como recalculando un mapa que ya no coincidía con el terreno bajo sus pies. No fue humillación. Nada en el momento sugería derrota en el sentido convencional. No había habido combate que perder. Lo que colapsó no fue el estatus, sino la certeza. Un marco a través del cual se organizaba la experiencia ya no sostenía de la misma manera. Bruce Lee no dijo nada. No ofreció explicación ni consuelo. No siguió el momento con filosofía ni principios. Permitió que el silencio hiciera el trabajo que las palabras a menudo deshacen. A su alrededor, los observadores procesaron el momento en privado. Cada uno se llevó un detalle distinto. Algunos recordaron la quietud previa al movimiento. Otros, lo poco esfuerzo que pareció requerir. Unos pocos no pudieron describir con claridad qué había pasado, solo que algo decisivo ocurrió sin fuerza ni dramatismo. Nadie aplaudió. Nadie avanzó con preguntas. La falta de respuesta se sintió adecuada, incluso respetuosa. La demostración no se ofreció para impresionar. Se ofreció para corregir un malentendido, y la corrección había llegado. El hablante alzó la vista finalmente. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, no disminuida, sino recalibrada. La certeza que antes llenaba sus afirmaciones fue reemplazada por algo más cercano a la curiosidad. No retiró sus palabras anteriores. No se disculpó por ellas. En su lugar, reconoció el momento de forma indirecta, como se reconoce un clima que no se puede discutir. Bruce Lee escuchó, como antes. El intercambio no continuó. No era necesario. El límite entre teoría y realidad se había redibujado, no borrado, y todos los presentes sintieron dónde quedaba ahora. Poco a poco, el movimiento regresó a la sala. Alguien recuperó lo que había dejado antes. Otro retomó una tarea interrumpida. La conversación reapareció, pero a menor volumen, moldeada por la reflexión más que por la excitación. El silencio no desapareció de golpe. Permaneció bajo la actividad, un residuo discreto que alteró cómo la gente se colocaba, cómo hablaba, cómo escuchaba. La sala era la misma en apariencia, sin cambios estructurales. Sin embargo, su orden interno había sido ajustado. Lo que terminó no fue una confrontación, sino una suposición. Y en su ausencia, algo más duradero ocupó su lugar, un entendimiento que no necesitaba defensa, solo memoria. Con el tiempo, los detalles se suavizaron. La posición exacta de los cuerpos, el ángulo del movimiento, la secuencia de segundos. Incluso quienes estuvieron presentes descubrieron que la memoria resistía la precisión. Cuando se les preguntaba qué habían visto, a menudo empezaban con vacilación, conscientes de que describirlo lo haría parecer más pequeño de lo que se sintió. Lo que perduró no fue la acción, sino la recalibración que produjo. La historia surgía ocasionalmente en conversaciones tranquilas, casi siempre de forma indirecta. Alguien mencionaba una tarde, un intercambio, un momento en que la certeza cedió ante algo más difícil de nombrar. El relato rara vez se centraba en quién dijo qué o cuán rápido ocurrió. En su lugar, orbitaba la misma conclusión, que lo que parecía asentado había sido desplazado de forma suave y concluyente. Bruce Lee nunca hizo referencia pública al incidente. No apareció en entrevistas ni demostraciones. No le asignó significado y, al hacerlo, lo preservó. El momento pudo permanecer como había sido, específico, contenido y completo.
Quienes buscaron explicación en el más tarde no la encontraron. No negó la historia. Simplemente no la amplió. El otro hombre llevó la experiencia de otra manera. No disminuyó su trabajo ni redirigió su camino. Continuó hablando con autoridad, enseñando, actuando. Pero quienes estaban cerca notaron un cambio difícil de articular. Su lenguaje se desplazó ligeramente. Donde antes la certeza cerraba conversaciones, ahora las abría. Hablaba menos de lo que no podía hacerse y más de lo que requería comprensión. Años después, cuando se le preguntaba sobre realismo e ilusión, sus respuestas dejaban más espacio. No contradicción. Posibilidad. El incidente nunca se convirtió en un punto de referencia público. No se citó como prueba ni se enmarcó como victoria. Y aún así, dio forma al pensamiento de quienes lo presenciaron. Llevaron la lección hacia adelante en silencio, aplicándola a contextos muy alejados de aquella sala. En salas de entrenamiento. En disputas profesionales. En momentos en los que la fuerza parecía la solución obvia. La lección nunca se enunció. No lo necesitaba. Se reveló a través de la ausencia, de lo que no escaló, de lo que no se repitió, de lo que no requirió refuerzo. En retrospectiva, el poder del momento residía en su contención. No se le quitó nada a nadie. No se desmanteló ninguna reputación. No se volcó ninguna jerarquía. En su lugar, se añadió algo, un punto de referencia contra el cual medir futuras afirmaciones. Cuando la historia se contaba años después, a menudo le seguía una pausa. No por énfasis, sino porque el narrador había llegado al límite de lo que podía decirse sin distorsión. El silencio que seguía a esos relatos hacía eco del silencio del momento original, reflexivo, sin resolver e intacto. Lo que permaneció no fue un relato de dominio, sino de claridad. No una victoria, sino un ajuste. Un recordatorio de que la autoridad no se anuncia y de que la realidad, cuando se demuestra correctamente, no discute. La sala ya no existe en la forma que tuvo entonces. Las personas que estuvieron en ella han seguido adelante, han envejecido, han cambiado. Y aún así, el momento persiste, inalterado por la repetición, porque resiste la exageración. Se recuerda no por lo que se hizo, sino por lo poco que fue necesario hacer. Y en esa contención, se volvió perdurable.